Entonces escríbanme ahí. ¿Qué observan ustedes en esto que yo les estoy mostrando con este paciente? Espero que se mire el video. Así rapidito. ¿Qué a ustedes les llama la atención? Rapidito. Ahí empiezan a escribir en el chat. Ok. Aumento de trabajo respiratorio, insuficiencia respiratoria, estado del arte alterado, déficit respiratoria, sí, muy bien, o sea, sí, es un paciente. Dificultad respiratoria, retracciones, disociación, excelente, muy bien. Bueno, aparte de eso, digamos que tiene un monitor de signos vitales, ¿verdad? También se da otros datos acá. La pregunta es, ¿qué observa usted en el paciente? Todos observan cosas diferentes y las más principales también las repiten. Ahora, ¿cuál sería la significancia fisiopatológica de lo que usted está viendo? Si yo le dijera, o sea, usted me dice, tiene muchas retracciones, tiene dificultad respiratoria, tiene disociación, está desaturado, está alterado de alerta, y yo le pregunto como papá, ¿y eso qué significa, doctor, doctora? El TH que afecta a las tres áreas, una falla ventilatoria, ok, 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 ok. Vamos a seguir avanzando entonces, ok. Y entonces ahora le pregunto cómo lo debo tratar. ¿Qué me dice? Rapidito. Ahí escríbame en el chat. ¿De qué le hace este niño? Ya me imagino que me van a contestar. Si Vanessa, así es, no, no está, tiene alterado la conciencia, por supuesto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué le haría usted? ¿Cómo lo trataría? Ventilarlo, ventilarlo, ahí está, ventilar. Proteger vía aérea, compensarlo, otro tipo de oxígeno. Muy bien, ok, está bien, está bien. Ok, sigan escribiendo lo que yo sigo hablando. Bueno, dentro del lineamiento de atención del PALS, como ustedes se recuerdan, ¿verdad? Nos habla de esta triada que al final es un proceso de recirculación, que es un proceso activo, pero todo empieza en un proceso mental, en donde todos deberíamos de hacer. Lo primero que nosotros deberíamos hacer es evaluar al paciente. O sea, ¿qué es lo que nosotros, qué es evaluación? Lo que nosotros miramos. Para algunos es taquipnea, para otros es retracciones, para otros es aleteo, no se oye, pero este paciente puede tener quejido, para otros es la alteración del estado mental, para otros es el 175 de frecuencia cardíaca, la saturación de 78. Eso es evaluación, ¿ok? Eso es evaluación, eso es lo que a nosotros debe de llamar la atención y eso es lo que a nosotros nos debe alertar, la evaluación. Sin embargo, aquí es donde yo me voy a detener porque ustedes no lo hicieron, por supuesto, pero muchas personas pasan de la evaluación al tratamiento, o sea, a la intervención. Y entonces, yo a esta desaturación, yo lo intubo, yo lo pongo nebulizaciones, que a la gente le encanta nebulizar a los pacientes, ¿verdad? Ok, y el problema es que se saltan la segunda fase de este proceso, que debería ser la identificación. Otra vez, cuando yo hablo de evaluación, estoy hablando de que miro, entre más conocimiento uno tiene, uno va a ver más. La identificación se refiere cuál es la significancia fisiopatología, o sea, identificamos cuál es la causa de las razones de la taquipnea, de las retracciones, de la alteración del estado mental, y en base a el análisis fisiopatológico yo voy a intervenir. Entonces, si yo miro a este paciente y miro que tiene retracciones, estoy pensando, esas retracciones son el incremento del esfuerzo inspiratorio, porque a este paciente le está costando mucho meter aire. Desde ahí yo ya miro que el principal problema de este video, como ustedes se dan cuenta, es inspiratorio. Le cuesta meter un montón del aire. ¿Cuáles son las enfermedades que me pueden causar que les cuesta meter más el aire? Bueno, pues puede ser una neumonía. Si es una neumonía, pues entonces yo voy a tratar de abrir ese alveolo porque está colapsado. No, yo creo que este paciente puede tener broncoespasmo, me voy a invitar. Ok, entonces lo voy a nebulizar. Ah, no, pero ya tiene hipoxia cerebral y por eso es que tiene alteración mental. Por eso lo vamos a intubar. Entonces, no intubamos a un paciente porque le cueste mucho respirar, ¿verdad? Lo deberíamos de intubar porque identificamos
qué es lo que necesita, identificamos cuál es el proceso fisiopatológico. Entonces, por ahí siempre vamos a empezar. Evaluar para identificar el proceso fisiopatológico y después intervenir. De lo que vamos a hablar nosotros es de la intervención, de la ventilación mecánica. Pero antes de empezar con la ventilación mecánica, tenemos que conocer nosotros cuáles son los requerimientos para que una persona pueda manejar ventilación invasiva. Y cuando usted pase eso, puede decir, sí, estoy listo, voy a empezar a manejar. O al menos eso en teoría deberíamos de tenerlo todos, todos. Si pueden revisar otra vez las que hay algunas personas en sala de espera, por favor, para que los dejen ingresar. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo, como la persona que voy a manejar el ventilador, debería de conocer? Uno, ¿qué significa? ¿Cómo entiendo un paciente sano desde el punto de vista del aspecto respiratorio? Entonces yo voy a conocer las características físicas del paciente, las características fisiológicas del paciente sano. Dos, también voy a conocer las características de las enfermedades que afectan al paciente, que son las razones por las cuales yo voy a intubar a un paciente, por supuesto, y le voy a poner ventilación mecánica. Entonces yo conozco al paciente sano, pero también conozco la enfermedad. No es lo mismo ventilar una neumonía que un paciente con trauma de cráneo, que un paciente con asma, que un paciente con bronquiolitis. Tres, usted tiene que conocer la máquina. No debería de meterse a ventilar a nadie si usted no conoce la máquina entero. O sea, ¿de qué es la pantalla? ¿Qué esos son estos botoncitos? ¿Qué son estos cables de acá para este tubo? ¿Qué significa? Y este tubo que viene de regreso también. Y muchas veces no es así, ¿no? O sea, que la gente dice, ¿este botón para qué es? No, eso debería de hacerse antes de que usted ya está con un paciente. Cuatro, tiene que conocer cuáles son las metas. Hablamos en las unidades de que, bueno, y nos trajeron un paciente con trauma de cráneo intubado. Ok, ¿y, y qué es lo que buscamos desde el aspecto de la ventilación con el paciente? Y se me quedan viendo a veces así como que no, bueno, pues a mí me lo trajeron, dejarlo intubado. No, no. La idea de la intubación es lograr cierto tipo de metas, ¿verdad? Además, tenemos que entender que los procesos de los pacientes son dinámicos. O sea, hoy es un paciente, otra vez, me sigo metiendo con un paciente de trauma de cráneo, es un paciente con trauma de cráneo. Mañana puede ser un paciente con trauma de cama y edema agudo de pulmón porque le pasaron un montón de líquidos, o con una neumonía porque ya de estar en el hospital ahora ya agarró una intubación. Y yo voy a entender que entonces yo voy a ser dinámico. O hoy el paciente puede tener shock y neumonía y tal vez mañana ya salió del shock. Entonces, si las situaciones son dinámicas y cambian, yo también debo de cambiar en mi tratamiento. Y por último, entender que la máquina, si bien nos puede ayudar mucho, crea daños. Entonces, todos los días yo me tengo que estar preguntando, ¿realmente necesita esto? No lo puedo quitar, no lo puedo cambiar. ¿Podemos extubar ya al paciente? No, es que viera, el paciente vino ayer súper grave, usted, sí, ayer, pero hoy necesita todavía la máquina. No, pero es que viera ayer, si usted lo hubiera visto. No, se estaba muriendo, sí, ayer, pero hoy necesita la máquina porque la máquina no cura enfermedades. La máquina realmente solo mantiene a los pacientes mientras se dan otro tipo de procesos en los que los pacientes van a recuperar su enfermedad. Bueno, entonces vamos a empezar con, con estas otras imágenes. Entonces, primero quiero que miren la imagen a la izquierda de su pantalla, que es el cuadrito de volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Se recuerdan de ese capítulo de fisiología cuando lo miramos en la facultad? Bueno, pues es importantísimo. Porque ahorita todos ustedes están haciendo esto de aquí, ¿verdad? Que es el volumen corriente, ¿verdad? El volumen corriente son las primeras lineecitas que se miran acá, ¿verdad? Entonces usted está inspirando y expirando normal, suave, no estoy hablando que usted esté respirando fuerte. El volumen corriente o volumen tidal en inglés, ¿verdad? Como usted le quiera decir, en los adultos, que son más o menos de 400 a 500 mililitros, y en un niño que es aproximadamente de 5 a 8 mililitros por cada kilo de peso. ¿Ok? Bueno, entonces ahora le voy a pedir por favor que haga lo siguiente. Está respirando usted normal y ahora quiero que meta aire. Meta aire, meta aire, meta aire, meta aire, meta aire, meta aire, meta aire. Ahorita usted está haciendo esto, ¿verdad? A esto que se le llama volumen de reserva inspiratoria. Esto.
ya, saque el aire y siga respirando normal. O sea, ahorita usted se va a seguir quedando con su volumen corriente, pero activó su volumen de reserva inspiratorio. Ahora, sigue respirando con su volumen corriente y ahora, por favor, trate de sacar todo el aire. Expire, saque el aire, 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 saque el aire. Y lo que está haciendo, ya puede respirar normal, por favor. Y ahora lo que está haciendo es esto de acá, que es el volumen de reserva expiratoria. ¿Ok? Bueno, sigue usted con su volumen corriente. Pero algo importante a lo que yo quiero captar la atención acá, es que si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, la voy a volver a poner porque se me pasó ahí, uno, ¿ok? S- Si yo les dijera, metan todo el aire que puedan y ahora saquen todo el aire que puedan, a eso se le llama capacidad vital. Que dijeran, "Ah", y después para afuera. Y aunque ustedes quisieran sacar todo el aire que puedan sacar, ustedes siempre van a tener este volumen, es volumen de residual, el volumen de hasta abajo. Eso no lo van a poder sacar. Entonces, cuando nosotros estamos respirando, nosotros mantenemos nuestro volumen corriente, que ya lo dijimos, pero siempre tenemos el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. A esos dos últimos, al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, se le llama capacidad residual funcional. Entonces, nosotros que estamos respirando ahorita todos, normalmente nos movemos en el volumen corriente, pero siempre nosotros, a pesar de que nosotros expiremos normal, no estamos expirando forzado, siempre nos queda la capacidad residual funcional. Ahora vamos a pasarnos a la siguiente imagen que tenemos aquí, que es estos globitos que representan unos alvéolos. Y para mí es importante que esto me lo entiendan porque si se dan cuenta, en rojo yo tengo el volumen residual. En amarillo está el volumen de reserva expiratoria y en celeste es el volumen corriente. O sea, dicho de otra manera, el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual es igual, como también lo dice aquí el cuadro a la par, la capacidad residual funcional. Entonces, cuando usted está respirando, usted está entrando y sacando el volumen corriente, pero siempre queda la capacidad residual funcional. Y esto estamos hablando de una respiración normal. Volumen corriente y capacidad residual funcional. Y normalmente de este volumen y esta capacidad depende el intercambio gaseoso. Y cuando nosotros vamos a ventilar a un paciente, es exactamente en estos dos volúmenes que tenemos que pensar, porque los pacientes pueden tener principalmente problemas de volumen corriente y problemas de capacidad residual funcional. Sigo adelante entonces. Siempre hablamos de fisiología normal. Entonces, cuando nosotros estamos, cuando nosotros estamos metiendo el aire, inspirando, nosotros estamos hablando de que hacemos una presión negativa. Cuando ustedes, como el ejemplo, si yo les dijera a ustedes que estén tomando jugo a través de una pajilla y les digo ahora lleven jugo a su boca, lo que hacen es hacer una presión negativa, hacer una succión y van a chupar líquido del vaso a su boca. Está pasando líquido del vaso a su boca porque en su boca está haciendo una presión negativa. Si ahora yo les dijera regresen ese líquido al vaso, ahora lo que ustedes van a hacer es que van a hacer una presión positiva adentro de su boca y así va a regresar el líquido de la boca a su vaso. Bueno, explicado de esta manera, entonces yo ya sé que cuando yo hago una presión negativa, o sea, si la presión atmosférica a nivel del mar normal es de 760 milímetros de mercurio, que no me voy a meter mucho a eso ahorita, y yo hago una presión negativa adentro, o sea, que baje yo mi presión no de a 760, sino que a 757, 55, o sea, menos 5 milímetros de mercurio, con eso es suficiente para que entre todo el aire que tengo que entrar, o sea, con un cambio de 5 de presión. Pero si se dan cuenta, está bajando la presión. Por eso es que aquí hablamos de presión negativa. Con presión negativa, nosotros hacemos la inspiración y al revés, con presión positiva, que es?
aumentar unos 4 5 milímetros de mercurio, nosotros hacemos que el aire salga. ¿Cómo causamos esa presión negativa? En la respiración normal, porque el diafragma se contrae hacia abajo y eso estira las bases de los pulmones hacia abajo, aumenta el tamaño de los pulmones y eso es lo que produce, por decirlo así, la succión del pulmón hacia la atmósfera. Entonces, otra vez, cuando yo estoy inspirando hago presión negativa, cuando estoy expirando hago presión positiva y en la expiración si en la inspiración el diafragma se contrajo, en la expiración el diafragma se relaja. Y al relajarse el diafragma, sube, lo cual hace presión sobre los pulmones y aumenta ese proceso de que el aire ahora salga, como el ejemplo que ponía yo de sacar el jugo a través de la pajilla regresándolo al vaso. Vamos a empezar a mezclar algunas cosas de patología y ahora yo voy a hablar de enfermedad respiratoria. Cuando yo voy a ventilar a un paciente, algo muy importante es, si tiene el paciente enfermedad de las vías respiratorias, tengo que tener muy claro si estoy hablando de una enfermedad restrictiva, una enfermedad obstructiva o una enfermedad mixta. Entonces, em, cuando yo estoy hablando de una enfermedad restrictiva, pónganme en el chat a ver qué es, cómo entienden ustedes enfermedad restrictiva. Los quiero ver. Enfermedad restrictiva pulmonar. ¿Qué les suena a ustedes? Dificultad para expandir el pulmón, ok. Sigo viendo, sigo viendo, sigo viendo, sigo viendo. Perla, Marisa, alguien más que nos quiera. ¿Cómo entiende enfermedad restrictiva? Afecta la expansión y la pared torácica, el problema de la capacidad del pulmón, el tórax para expandirse, no la vía aérea como tal. Ok. Ok, bueno. El mismo cuerpo no permite la entrada del aire. Bueno, entonces cuando yo estoy hablando, sigan escribiendo que yo lo sigo viendo aquí en el chat. Cuando yo estoy hablando de enfermedad restrictiva, para ser puristas, yo voy a hablar de parénquima pulmonar. Y normalmente es porque el parénquima pulmonar no se llena de aire. Piénsenlo así, el parénquima pulmonar. Cuando yo estoy hablando de enfermedad obstructiva, voy a estar hablando yo de vías de conducción del aire. A ver, vías de conducción, ¿de qué estoy hablando? La nariz es una vía de conducción. Si ustedes tienen un niño de 5 días que le llega con mocos en la nariz, ese niño tiene una enfermedad obstructiva porque las vías de conducción están tapadas. Si tienen un niño de 10 años con una crisis asmática, entonces, a ver, escríbanme en el chat. Un niño de 10 años con una crisis asmática, ¿es enfermedad obstructiva o enfermedad restrictiva? Un niño de 10 años con una crisis asmática, ¿qué es? Enfermedad obstructiva, así es, ¿verdad? Un paciente con una atelectasia, ¿qué sería? Una telectasia. Un paciente con una telectasia sería enfermedad restrictiva, igual que un niño con una neumonía, igual que un niño con un edema agudo de pulmón. Estamos hablando de parénquima pulmonar, pero también podemos tener pacientes con enfermedad mixta, que estamos hablando que tengan parénquima pulmonar y vías de conducción alteradas. La mayoría de pacientes en pediatría tienen enfermedad mixta, pero tienen más tendencia a uno o la otra. Me explico. Un paciente con una neumonía, con inflamación alveolar, también tiene inflamados algunos bronquios, pero probablemente este paciente de la neumonía, su patrón predominante va a ser una enfermedad restrictiva. Igual el paciente asmático con, que tiene una neumonía por un micoplasma y que eso es lo que les está desencadenando también la crisis de asma, pues
Probablemente va a tener más patrón obstructivo, pero puede tener algunos alvéolos inflamados. Hay algunos pacientes que tienen de las dos cosas y esos son los pacientes peores, esos son los más difíciles de tratar en realidad. Porque cuando estamos hablando de la ventilación mecánica, casi que una terapia es contraria a la otra, porque hay que entenderlo. Cuando el paciente tiene enfermedad obstructiva, normalmente tiene mucho aire que no le sale del pulmón. El problema es que no le sale el aire normalmente al paciente obstructivo. Al paciente restrictivo, el problema es que no le entra el aire. Entenderán entonces que la terapéutica del paciente restrictivo es tratemos de que el pulmón, que los alveolos se inflen y se mantengan inflados. En la enfermedad obstructiva es lo contrario. Tratemos de que los alvéolos se desinflen y después se vuelven a inflar y después se vuelven a desinflar. Por eso es que las terapias son relativamente contrarias unas a las otras. Entonces, cuando tú tienes un paciente mixto, es muy difícil porque tienes que más o menos hacer tu terapéutica mixta. Y normalmente tu tratamiento lo vas a destinar más hacia una o hacia otro tipo de enfermedad. Pero voy a poner otras imágenes para que me sigan en mis ejemplos, ¿ok? A ver, ok. Entonces, tengo esto de acá. Miren, pues. Uy, ok. Entonces, en este paciente, aquí está. Bueno, estoy tratando de que me entiendan enfermedad restrictiva. Ahorita quedémonos de este lado. Primero voy a regresar. Estoy teniendo algunos problemitas con mi computadora. Aquí está. Ok, eso sería un alveolo normal. ¿Se recuerdan de la primera imagen que había puesto? En donde este paciente que está respirando normal va a mantener en su pulmón la capacidad residual funcional, que ya dijimos que era la suma de el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Entonces, siempre debería tener su capacidad residual funcional que está en verde y lo que va a estar cambiando es su volumen corriente, su volumen tidal. Esto es lo que entra y sale, pero siempre va a mantener el alveolo abierto por su capacidad residual funcional. Entonces, cuando yo estoy hablando que este paciente tiene enfermedad restrictiva, voy a cambiar este alveolito para ver si me lo entienden. ¿Qué bajó aquí? Bajó las dos, la capacidad residual funcional y el volumen tidal. Otra vez, al, cuando estamos hablando de enfermedad restrictiva, estamos hablando de enfermedad parenquimatosa, ¿verdad? El alvéolo está más duro, cuesta más meter el aire y entonces el paciente trata de hacer más esfuerzo inspiratorio, trata de volver más presión negativa y puede mantenerlo un tiempo, pero después ya no puede meter todo el mismo aire. Entonces, por eso es que yo estoy poniendo este volumen tidal más chiquito, pero también empieza a perder capacidad residual funcional. Si se dan cuenta, se puso más chiquito. ¿Cómo podríamos ejemplificar si la enfermedad restrictiva empeora? Así, en donde, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que el volumen tidal, el volumen corriente, bajó muchísimo, pero la capacidad residual funcional prácticamente está perdida en este paciente. Esto es gravísimo, porque entonces estamos hablando que el alveolo solo se infla prácticamente cuando el paciente inspira y nada más expira y se desinfla totalmente, perdiendo su capacidad residual funcional. Entonces, esos alvéolos pasan desinflados mucho tiempo. Por eso es que se da la alteración del intercambio gaseoso. En pediatría, uno de los principales problemas que tenemos, las limitancias en los pacientes pediátricos, es que debido a características que voy a seguir hablando ahora, los pacientes pediátricos tienden a perder su capacidad residual funcional súper rápido, súper rápido. Entonces, eh, pues esto nos lleva a alteraciones severas. Desde el punto de vista obstructiva, vamos a seguir hablando entonces ahora. Otra vez sería el ejemplo de el alvéolo así sanito, ¿se recuerdan, verdad? Que tiene su capacidad residual funcional y tiene el volumen corriente.
Pero en este caso de que el paciente tiene una enfermedad obstructiva, ¿cómo lo podríamos representar? Fíjense pues, el problema es que ya no puede sacar todo el volumen corriente, entonces el volumen tidal o volumen corriente empieza a disminuir, pero el alveolo sigue inflado y se pone así. Entonces, aquí que están viendo qué pasó con la capacidad residual funcional. Se fue para arriba la capacidad residual funcional. Y esas son las placas que ustedes miran de pacientes sobredistendidos con capacidad residual funcional elevadísima, pero ¿qué está pasando con el volumen tidal? Está bajo. Entonces, este paciente se está quedando con un montón de aire, pero que no logra recambiarlo. O sea, es, por decirlo así, es aire viejo. Vamos a seguir adelante. Ok, entonces, a ver, ¿quién es quién quién es quién? Miren este de acá. Este es el video uno y este es el video 2. Son pacientes que tienen enfermedad restrictiva y obstructiva. Este es el bebé es el uno y el niño más grande es el 2. Entonces póngame en el chat. El uno tiene restrictiva o obstructiva, lo que usted crea, y el 2 tiene obstructiva o restrictiva. A ver, quiero ver qué me pone. Ok, les voy a poner otra vez los videos. La clave de estos pacientes es determinar si el problema principal es inspiración o expiración. Entonces, otra vez todos, la mayoría contestaron correctamente. Fíjense cuándo es el problema principal. Si lo que le cuesta es más meter o sacar